Y bueno, me encanta Ecuador. Las fronteras son límites imaginarios, porque todos los humanos somos iguales. Porque no todos salimos por vanidad, sino por necesidad. Tú y yo no somos diferentes, ni en derechos ni obligaciones, y todos en algún momento vivimos procesos migratorios. Integramos para ser integrados. Caminemos todos de las manos por una ciudadanía sin fronteras. Soy ciudadana. Yo soy ciudadano. Yo soy ciudadano. Vive la alegría de compartir con aquellos que no son de aquí. Viene la gente de todo lugar para que tú le des su amistad. ¡Hey! La gran fiesta del teatro está aquí. Del 2 al 14 de octubre vive el Festival Internacional de Artes Escénicas Escenarios del Mundo. 8 países invitados. 10 días de puro espectáculo en una ciudad llena de vida. Teatro Pumapungo, te esperamos. Toda la información en redes. Con el apoyo de la Alcaldía de Cuenca y su Dirección Municipal de Cultura. Para el Servicio de Acreditación Ecuatoriano siempre es un honor poderles visitar Etapa. Este es uno de los primeros laboratorios acreditados a nivel del país. Significa que lleva algunos ciclos en ese proceso de mejora continua y en esa madurez de su sistema. Les invitamos a Etapa a que siga así, que siga creciendo, que siga ampliando sus alcances y que todo ese proceso de brindar servicios lo siga haciendo con confianza para nosotros los ciudadanos el día de mañana. Como Etapa, estamos orgullosos de contar con la certificación del SAE para nuestro laboratorio de aguas residuales. Es importante destacar que somos el único laboratorio en el sur del país que cuenta con esta certificación por más de 15 años. Esto demuestra nuestro compromiso con la ciudadanía para trabajar con calidad en todas nuestras acciones, con lo cual preservamos no solamente la gestión propia de Etapa, sino también el ambiente y sobre todo a una ciudad, promoviendo que sea limpia y sostenible. Te invitamos a visitar un lugar especial, un lugar donde vierte la vida, que reverdece sus paisajes, para brindarnos las más fantásticas aventuras. Un lugar, cuna de cultura de la que heredamos, costumbres, historia y sabiduría. Un lugar donde se elabora el sombrero y la macana, donde la cholita habita y baila con su pollera bordada, para contagiar con su alegría a quienes la admiran, mientras su fe se levanta hacia el infinito. Ese lugar es Azuay, una hermosa provincia que te invita a visitarla. Azuay es el destino. Prefectura de Azuay. Autorización número 3101. CNE, Elecciones Generales 2025. Gracias a la vida que me ha dado tanto. ¿Qué tal amigos, amigas? Qué gusto poder compartir esta nueva semana, trayéndote mucha información, educación en temas de movilidad humana
Para nosotros es importante seguir abordando el tema migratorio frente a todas las situaciones que se vienen generando a nivel del país, a nivel latinoamericano, pero también a nivel mundial. Vamos a abordar un tema muy importante para todos que tiene que ver con las rutas de migración irregular, por qué las personas optan por estas rutas. Para ello contaremos con la presencia de Jacques Ramírez, que es nuestro invitado con quien vamos a abordar el tema. Es docente investigador y experto también en temas de movilidad humana. Compartiremos con nuestra compañera Esperanza Hobbs también para abordar temas de prevención en trata de personas. Nos conectaremos con Vladimir Paspuel para conocer también las novedades en temas migratorios en España, y también tendremos nuestro acompañamiento psicoemocional. Les invitamos a ser parte durante estos 60 minutos de Caminos que dejan huellas. Si nos educamos en migración, entendemos la importancia de la construcción de la ciudadanía universal. Soy ciudadano. Yo soy ciudadano. Yo soy ciudadano. Todos somos ciudadanos universales. Queremos agradecer a toda la comunidad universal que nos escucha y nos sintoniza a través de los diferentes medios de comunicación que se conectan y son parte de Caminos que dejan huellas. Queremos agradecer a Sistema Radial del Sur, Radio La Voz de Ingapirca, Silveria Estéreo, Voces Azuayas, Estrategia 7 y a las 32 radios comunitarias a través de Corape. Gracias por ser parte de este programa que crea puentes y mecanismos que permiten a la ciudadanía construir la tan anhelada ciudadanía universal. Sin duda, hablar del tema de los procesos migratorios de las personas que han ido de forma irregular, tomando rutas en muchos de los casos que atentan contra su seguridad y su vida, es algo que vamos a profundizar el día de hoy. Pero ¿qué es lo que motiva a la migración irregular en Ecuador y Latinoamérica? Uno de los primeros elementos que se ha identificado es la presión económica. La desigualdad económica en Latinoamérica es un factor crucial que impulsa la migración irregular en países como, por ejemplo, Venezuela, Honduras o Haití. La hiperinflación, el desempleo crónico y la falta de oportunidades laborales obliga a muchos a buscar una vida mejor en naciones como Ecuador, Chile o Argentina, Colombia, que relativamente tienen una estabilidad económica por encima de sus países. Los migrantes a menudo ven la migración irregular como una inversión de alto riesgo, pero con potencial de alto rendimiento para escapar de la pobreza extrema que viven en sus países. Y queremos comenzar nuestro programa dándole la bienvenida a Esperanza para abordar un poco los mecanismos de prevención en tema de trata de personas, en nuestro segmento de prevención en trata de personas. De mano de obra barata, servicios sexuales y ciertas actividades delictivas. Los anuncios publicados en los periódicos o internet ofreciendo oportunidades de trabajo en el exterior son algunas de las causas que originan la trata de personas. Toma todas las medidas preventivas para evitar ser objeto de trata. El mejor mecanismo para prevenir es crear los círculos de confianza en tu hogar.
Buenos días, queridas amigas y amigos de Caminos que dejan huellas. Bueno, el día de hoy quiero hacer énfasis en algo muy importante que está conectado directamente con lo que Aníbal acaba de contarnos, unos elementos claves que nos está diciendo la gente sigue, o sea, el mayor nivel o porcentaje de migración está asociado con la búsqueda de una vida mejor, de unas mejores condiciones económicas, y está hablando de unos países que tienen grandes dificultades y que migran a otros, como por ejemplo Ecuador y Colombia, que al parecer no los tuviésemos. Sin embargo, los tratantes saben cuáles son los sueños y qué dificultades hay para lograr esos sueños. Y hoy tenemos dos elementos recientes en donde han sido víctimas de trata, en uno mujeres jóvenes y en el otro hombres a adultos, no jóvenes, a adultos. ¿Y quiénes han sido, o sea, cuál es el perfil de estas víctimas y cómo prevenir que suceda? Porque tiene que ver justamente con eso de buscar una vida mejor, una posibilidad mejor de vida. La primera tiene que ver con gente muy joven, mujeres especialmente, pero también hombres jóvenes, en la línea que está ahora, que es muy común que nuestros jóvenes de todos nuestros países, desde los 14 años, empiezan a tener mucha atracción, o sea, son muy atractivos, todo lo que tiene que ver con la cultura de Corea del Sur, especialmente los grupos musicales, tanto femeninos como masculinos y los mixtos. Ya pasó la época de BTS, por supuesto, ya ellos han crecido, son adultos, digamos, buscan y encuentran otro tipo de fans, pero grupos como Twice, como Pink y demás, Pink Rose y otros, empiezan a ser como muy interesantes para nuestros jóvenes que empiezan a cantar, bailar, quieren cantar y bailar en algún grupo con los coreanos, se quieren enamorar de coreanos, los coreanos y las coreanas resultan muy atractivas y atractivos para mucha de nuestra gente, y ahí aparecen los tratantes. Incheon es una ciudad, es la tercera ciudad en tamaño en Corea del Sur, se ha convertido en un destino de trata de personas muy serio, al que no habíamos visibilizado, porque teníamos como los destinos comunes y no estaba Corea en ese destino. Pero ahora, y simplemente porque ha salido a la luz, pero lleva ya bastante tiempo, las redes están movilizando a estos jóvenes que se mueren por el anime, por esa cultura oriental, especialmente el poder cantar, bailar y demás, ofrecen, ojo, oíganlo muy bien para que no caigan víctimas de esa oferta, la posibilidad de tener un entrenamiento vocal, unas prácticas musicales y dancísticas en karaokes. Y resulta que los karaokes de Corea del Sur no son nuestros karaokes. Aquí en América Latina, por lo menos en la región andina, me acuerdo cuando vivía en Guayaquil, fue a un par de karaokes, pero también lo hice en Quito y aquí lo he hecho en Colombia. Y los karaokes generalmente para nuestros países son sitios donde los amigos van y cantan, ¿sí? Toman el micrófono, ponen la canción en la computadora, va viendo uno la pantalla y va cantando al tiempo. Bueno, los karaokes en Corea del Sur, además de que cantan, son la fachada, la mayor parte de ellos, para explotación sexual. Y allí es a donde se llevan a nuestras y nuestros jóvenes para ser explotados sexualmente. Les ofrecen una carrera musical, una carrera artística, la posibilidad de ser parte de los grupos, digamos, de baile de los cantantes de Corea del Sur, que todos tienen unas coreografías increíbles. Estas chicas desde aquí ya están haciendo sus entrenamientos de coreografías, los chicos también, soñando en que, bueno, si voy a ayudar a mi familia que tenga unos mayores ingresos, lo puedo hacer con algo que me gusta mucho y me están ofreciendo esta oportunidad. Y
ya hay, o sea, ya cayó aquí una banda y ellos dicen que tienen conexiones en región andina. Bueno, digo ellos no, dije mal. Ellas son una mujer y sus hijas las que se han encargado. Las hijas manejan todo lo que es la parte de conexiones con Corea del Sur y la madre es la que capta a la mayor parte de las víctimas. O sea, mujeres adultas, mujeres amables, mujeres que se acercan a la gente joven y les dicen, miren, yo tengo una posibilidad, una conexión muy importante que tienen mis hijas y ellas son las que hablan, vean, mis hijas ya están allá, están trabajando en grupos de coreanos musicales y les ha ido muy bien. Y nuestros jóvenes caen víctimas de esta engaño. Entonces, esto, ojo con estas ofertas de karaoke, de cantar en Corea del Sur. O sea, hasta ahora no tenemos una real. Todas las que les hemos hecho seguimiento desde acá han sido falsas y son para ser explotadas y explotados sexualmente. La mayor parte de ellas para las mujeres jóvenes. Entonces, piénsenlo, obsérvenlo. Nuestros chicos hoy sienten una gran atracción por ese mundo de Oriente, por la música, por la danza, por el anime, por el cosplay, por muchos elementos que son de ese proceso oriental y los tratantes saben de los sueños y ofrecen el sueño. Así que ojo con esto para que estemos atentos. Si hay esas ofertas para ustedes o para sus hijos, sobrinos y demás, no son reales, no van a cantar con un grupo famoso ni mucho menos. Van a ser explotadas y es más, en unas condiciones brutales y quedan embarazadas, las hacen abortar, o sea, las condiciones de lo que han narrado las víctimas, que ya hay 5 víctimas que fueron recuperadas, pudieron ser liberadas, han contado aquí a las autoridades colombianas que hay muchas compañeras de la región andina, o sea, no son solamente colombianas, venezolanas, ecuatorianas y peruanas especialmente, para que lo tengamos presente como proceso preventivo. Ojo con eso. Y la otra alerta que está fuertísima en estos días, y ya la había vivido Colombia, pero al parecer están haciendo oferta a los compañeros retirados del ejército, suboficiales, no oficiales, suboficiales, porque los oficiales quedan con una pensión relativamente viable que pueden servirles para su manutención y demás, pero los suboficiales no quedan bien pensionados, quedan con dificultades económicas, conseguir trabajo en muchos de nuestros países lo hacen como vigilantes y pues es el trabajo que le dan a militares retirados, a suboficiales, sargentos, cabos y demás, que además aquí en Colombia, por ejemplo, hayan estado en los grupos contraguerrilla o en los países, el resto de países de la región andina, que hayan estado en los grupos especiales, llamados grupos especiales del ejército especialmente y de la policía. Les hacen una oferta, una compañía con nombre norteamericano, súper seria aparentemente, para trabajar en vigilancia de cultivos cítricos, en vigilancia de haciendas, o sea, en vigilancia en México. Recuerden cuando contrataron a este grupo de colombianos para trabajar en protección en Haití y al final resultaron involucrados en el asesinato del el mandatario que había en ese instante. Ahora hay denuncias de gente militar, suboficiales que tienen entre 35 y 45 años, que están trabajando en vigilancia con sueldos muy bajos, algunos ni siquiera alcanzaron a ser pensionados, y les hacen la oferta laboral. Vigilantes tienen la capacidad, tienen su hoja de vida, cumplen con todos los requisitos de la empresa norteamericana, pero la mayoría de ellos les están haciendo ofertas en Michoacán. A algunos para trabajar en vigilancia y a otros para trabajos temporales de vigilancia, pero luego la posibilidad
de trabajar con ellos en sus oficinas de Estados Unidos. Esto atenta a población venezolana, colombiana, ecuatoriana, toda nuestra gente de nuestra área andina, nuestra región andina. Son en este momento los dos ganchos que están utilizando muchísimo para llevarse a hombres de mediana edad, o sea, jóvenes, pero ya con cierta experiencia, que han estado en el ejército, que sean suboficiales, y a chicos y chicas jóvenes que aman la cultura de Corea del Sur y quieren cantar y quieren bailar y quieren ser famosos y les están ofreciendo su trabajo en el karaoke. Ninguno de estos dos son trabajos reales. Atención a estas ofertas, no son reales, o sea, ni siquiera intenten averiguar si la empresa tiene personalidad jurídica. Yo les he dicho en ocasiones anteriores, investigue con las empresas que estén organizadas, estructuradas, que no vayan a engañar a la gente para esta migración. Hoy les digo, no son reales. O sea, claramente las autoridades lo hemos trabajado en conjunto con ellos y lo tenemos así definido. No son reales. Por favor, no caigan víctimas a su gente. Informen a sus familias cuando tengan ese tipo de ofertas. Si no han escuchado este programa o si lo han escuchado y han escuchado que algún vecino está hablando de que le hicieron esa oferta, adviértale, porque no son ofertas reales. Bueno, sabemos que este mundo cada vez es más complejo y que los tratantes de personas siempre están al tanto de cuáles son los sueños. ¿Qué sueños tiene nuestra gente? ¿Qué quiere nuestra gente? ¿Hacia dónde aspira? Y ellos les hacen la falsa oferta. Bueno, terminemos de tener una semana valiosa, tengamos mucha posibilidad y si sabemos, denunciemos, hablemos y compartamos esta información. Compartir es la mejor manera de prevenir. Nos vemos el próximo lunes. Si nos educamos en migración, entendemos la importancia de la construcción de la ciudadanía universal. Soy ciudadana. Yo soy ciudadano. Yo soy ciudadano. Todos somos ciudadanos universales. Muchas gracias, Esperanza. Sin duda, todo lo que nos has comentado permite tomar esos mecanismos de prevención en temas de trata de personas. Continuando con el tema, otro de los motivos es el tema de la violencia y el conflicto en regiones como el Triángulo Norte de Centroamérica, donde están Honduras, El Salvador y Guatemala. La violencia de las pandillas, el narcotráfico y la inestabilidad política generan un clima de inseguridad constante. Muchos migrantes huyen literalmente para salvar sus vidas, prefiriendo los riesgos de las rutas migratorias irregulares a la certeza del peligro en sus lugares de origen. En Colombia, por ejemplo, el conflicto armado prolongado ha desplazado a millones de personas, algunos de los cuales cruzan fronteras de manera irregular. Pero para abordar el tema, quiero dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Jacques Ramírez. Buenos días, Jacques Ramírez. Hola, muy buenos días con todos y con todas las que nos ven y nos escuchan por este importante medio de comunicación y este programa Caminos que dejan huellas. Jacques, entremos a esta gran olla de presión. ¿Por qué las personas utilizan los mecanismos o las rutas irregulares para realizar los procesos migratorios? Es la pregunta central y te agradezco por la misma porque a veces nos olvidamos de nos sumergimos en otros detalles no menos importantes, pero creo que este es el centro de todo. Primero señalar que no es nuevo, ¿no? Que ha existido este tipo de vías o de mecanismos para concretar el viaje de algún individuo o alguna familia a lo largo del tiempo, sobre todo en el caso ecuatoriano, tenemos registros desde la década de los 60 del siglo pasado.
Básicamente lo que tú estás señalando nos pone en el radar con un tema central que tiene que ver con las políticas migratorias de los países de recepción, ¿no? Entendamos que la migración ha existido a lo largo del tiempo y que, como decía un académico que lamentablemente falleció hace poco tiempo, Stephen Castells, nos encontrábamos en el siglo XX en la era de las migraciones. Él utilizaba esta frase para señalar el incremento de los flujos migratorios, sobre todo en dirección sur-norte, ¿no? De países de América Latina, de África, principalmente hacia los destinos del norte global, Europa, Estados Unidos, Canadá. Estos incrementos, estos flujos se fueron incrementando en el siglo XX, pero a la postre que se incrementaban estos flujos, se fueron también incrementando los enfoques de seguridad y control, los requisitos para poder ingresar al país. Nosotros habíamos, uno revisando la historia desde el siglo XX en adelante, vemos cómo se han ido fortaleciendo estas políticas, ¿no? Cómo a inicios del siglo XX había mucha más facilidad para llegar a ciertos países del norte, el caso concreto de Estados Unidos, había muchas facilidades para llegar y a partir la segunda mitad del siglo XX y sobre todo a finalizar el siglo XX, vemos cómo ciertos estados empezaron a poner muchas trabas para que la migración llegue, sobre todo esta migración, insisto, en dirección sur-norte. Es ahí donde las personas empiezan a buscar nuevos mecanismos para llegar, entendiendo que muchas de las personas que migran ya tenían algún pariente en destino, ¿no? Entonces lo que se buscaba era una reagrupación familiar, pero al ser esta imposibilitada por los países de destino, al ser imposibilitados de adquirir una visa, una residencia temporal o permanente, buscan los mecanismos para llegar. Es ahí que surgen los famosos vías irregulares, es ahí que surgen los famosos actores clandestinos, como se les conoce en nuestra región, polleros, coyotes, pasadores, etcétera, que empiezan a articularse para cumplir este objetivo de llegar a un destino final. Jack, has tocado un tema muy importante, el tema del acceso a la documentación para realizar estos procesos migratorios. ¿Tú consideras que durante estos últimos años, en donde ha habido una reactivación migratoria a nivel de la región, en donde, por ejemplo, el tema de la pandemia, la falta de reactivación, la misma inflación que viven los países, la inseguridad que ha aumentado en los países, no solo hablar de el resto de países de América Latina, sino también a nivel de Ecuador, ha hecho y ha provocado que las personas tomen los mecanismos irregulares como una alternativa válida para poder cumplir su sueño de poder migrar hacia un país mucho más seguro, estable y con temas de empleabilidad? Es paradójico lo que ocurre en en los últimos años, sobre todo en el siglo XXI, en lo que vamos del siglo XXI, porque si es que uno revisa las estadísticas, los macrodatos de algunas variables, por ejemplo, el tema de envejecimiento de la población en Europa o la necesidad de mano de obra en ciertos nichos como en Estados Unidos, los especialistas y la gente que trabaja en la demografía fina señalan la necesidad de una mano de obra que no se da abasto con población nativa, como se suele decir. Y es ahí donde se requiere mano de obra de migrantes, ¿no? Entonces, el propio sistema necesita esta mano de obra, sobre todo por estos dos temas, por envejecimiento de ciertas poblaciones, sobre todo en Europa, y por necesidad de mano de obra en ciertos nichos. Pese a ese diagnóstico, a esa realidad, los estados de recepción no dan las facilidades para que muchos migrantes lleguen. Lo que tú señalas es importante recordar cómo en plena pandemia
muchas de las personas que estuvieron en primera línea eran personas migrantes, ¿no? Que se dedicaron justamente a estas actividades que requerían el mundo, sobre todo para aquellos que tuvimos la fortuna de podernos quedar en casa. Hubo gente que no lo logró, que tuvo que estar en primera línea. Muchos de esos migrantes que lamentablemente perdieron su vida, ¿no? Los datos en este tema son horrorosos, ¿no? Como recordamos. Entonces, me parece que aquí hay una falta de sinceridad, ¿no? De sinceridad por parte de los estados de destino, que cada vez más han colocado el tema de la migración como parte de la agenda electoral. Hoy lo estamos viviendo en la campaña de Estados Unidos. Estamos a las puertas de una campaña para elegir al nuevo presidente de Estados Unidos. Uno de ellos ya sabemos cuál es su posición y cuál fue su discurso y su política en torno a la migración. Me refiero al expresidente y candidato Donald Trump, un presidente candidato que abiertamente ha expresado su rechazo a la migración con epítetos absolutamente desproporcionados y racistas, xenófobos contra la migración. Hace poco, en un debate, señaló que los migrantes haitianos en Springfield comen mascotas, ¿no? Ese tipo de argumentos que escuchamos en esa persona, que van calando fondo en cierta población, que han colocado el tema de la inmigración como un problema, como una amenaza, como un miedo, y ha hecho que nuestros migrantes en general de América Latina o del mundo se vean muchos más perjudicados al momento de querer hacer una inserción en algún país de destino. Entonces, vemos con preocupación cómo en estos momentos no solo las políticas implementadas por los países de recepción dificultan la llegada, sino aquellos que lo logran hacer viven constantemente una discriminación, un racismo, un rechazo, una xenofobia por parte de las sociedades receptoras. Esto en el marco de entender que para América Latina vemos un proceso novedoso en los últimos años. Hay un cambio en el paisaje migratorio profundo. Hasta el 2020, en las primeras 2 décadas del siglo XXI, nuestra migración, nuestro continente se caracterizó por un incremento de la migración intrarregional. Es decir, vimos cómo los latinoamericanos empezamos a migrar alrededor de lo que llamamos la patria grande, ¿no? Sobre todo el tema de la migración venezolana, haitiana, eligieron algunos países de la región. Esto ha cambiado en los últimos años, ¿no? A partir de la tercera década del siglo XXI, es decir, desde 2020 en adelante, vemos cómo mucha de esta migración empieza nuevamente a dirigirse hacia el norte, principalmente hacia Estados Unidos. Y es ahí donde se reactiva lo que tú preguntabas al inicio, el tema de la migración, del uso de canales irregulares, en donde se ha observado este tema que ha adquirido visibilidad en los grandes medios de comunicación, que es el paso de los migrantes por el Darién, ¿no? Y como nunca antes hemos visto cómo migrantes de Venezuela, de Haití, de Ecuador, por señalar algunas de las principales nacionalidades, utilizan esta ruta que no había sido utilizada en el pasado, ¿no? Y esto ha llamado mucho la preocupación, evidentemente, de Estados Unidos, país de destino. No es casualidad que a partir del 2022 se elabora la Declaración de Los Ángeles para tratar el tema de la migración irregular, una declaración hemisférica para contrarrestar este tema. No es casualidad de que también surge el mecanismo tripartito entre Estados Unidos, Panamá y Colombia, bajo esta figura que utilizan los estados de responsabilidad compartida, entre comillas, que lo único que busca es frenar estos flujos migratorios. En la literatura ya lo ha señalado en abundancia como la imposición de visas, la construcción de muros, lo que hizo el gobierno de Panamá apenas llegó, de tratar de poner unos alambres de púa para no pasar por la selva, o las propias deportaciones de Panamá, no eliminan la migración. Lo que hace la gente es buscar nuevas rutas para llegar a su destino. Y una de las nuevas rutas que se está abriendo, efectivamente ha habido un descenso de los flujos a nivel general por el Darién,
por la peligrosidad que acarrea la selva, por estas mismas restricciones. Hoy vemos, por ejemplo, cómo se está reactivando una nueva ruta a través de San Andrés, de las islas de San Andrés, que son igual de peligrosas que el Darién, entrando por el Caribe hacia Centroamérica. Sin duda lo que tú comentas, Jax, es real y lastimosamente falta una acción contundente por parte de los estados y la sociedad para seguir abordando este tema. Jax, permíteme, voy a dar paso a Vladimir Pascuel para que nos dé alguna información en temas de movilidad humana desde España y luego de él continuamos con tu entrevista. Adelante, Vladimir, en 5 minutos por España. La migración es una realidad, aquí y en el resto del mundo. No implica solo la salida de un país, sino también la llegada y estabilización. Entérate de lo que pasa en Europa. Las migraciones en España en 5 minutos. Bueno, saludos amigos y amigas de Crea tu Espacio. Un saludo grande. Bueno, ahí veo a Jack, un compañero de lucha de años, de verdad. Un Un saludo. fuerte abrazo, Vladimir, un gusto verte también. Igualmente. Y nada, Aníbal, gracias por este espacio. Bueno, siendo las 18:07 de España, empezamos las noticias desde acá. Primeramente decirles que en esta semana Europa, digamos, África ha celebrado su evaluación del Pacto Mundial de Migraciones. Es decir, la región de África, los migrantes de África se han reunido para evaluar cómo va la implementación del Pacto Mundial de la Migración, sabiendo que es un continente muy desangrado por la migración, que mueren miles de personas atravesando el desierto, que también mueren atravesando el Mediterráneo, pues, y es un tema que allí lo tenemos la gente de aquí de Europa, y sin embargo la extrema derecha sigue con su discurso racista y xenófobo de aquí hay demasiados migrantes. E inclusive en una noticia que publicaba El País la semana anterior mencionaba claramente que la gente cree el 60% de la población española cree que hay demasiados migrantes. Pero luego vamos a la estadística y justamente desmiente todo lo contrario. Segunda noticia importante. En esta semana han empezado las reuniones respecto al GEFANDI. El GEFANDI es el Foro Mundial de Migraciones y Desarrollo que el 2025 ejerce la presidencia pro tempore Colombia. Por lo tanto, pues está ya en las planificaciones y hay un grupo de migrantes, tanto en el País Vasco como en Valencia, que se están reuniéndose para hacer unos preforos e ir con insumos suficientes a Colombia a presentar qué es lo que le está pasando a la migración en general aquí en Europa y concretamente en España. Y la última noticia, decir que el día jueves de la semana anterior, al ser España, al tener un gobierno monárquico parlamentario, la oposición, el partido de la oposición, pidió comparecencia al presidente del gobierno para que hable sobre temas migratorios. Un tema muy candente, muy difícil, y que la extrema derecha aprovechó para tener su discurso racista y xenófobo. También, como les mencioné la vez anterior, tuvimos una reunión con el presidente del gobierno y le dijimos que fuese más valiente en la defensa de los migrantes. Y al parecer, pues no sé, creo que ya tenía tomada la decisión, pero ha sido bastante valiente, y deseo compartirles lo que el presidente del gobierno manifestó en esta comparecencia. Entonces, bueno, aquí les voy a compartir. A ver, pacientemente bien, compartir. Estamos sin sonido, Vladimir, para que le pongas a compartir el sonido. ¿No tiene sonido? Perdona, a ver. ¿No tiene sonido? No, volver a compartir y A poner ver, sonido.
A ver, esta parte tienes que tú también guiarme, estimado Aníbal. Tú sueles, a ver, voy a compartir y habilitar sonido. ¿En dónde lo tengo? Está al lado izquierdo, dice compartir sonido, nada más. Cuando le abres la parte de compartir. La parte de compartir, a ver, abro compartir. Vale. Ya, seleccionas el video y ahí dice al lado opciones, compartir sonido. Opciones, compartir sonido, sí, perfecto. Vale, perdona. Ahora sí creo. Ya hasta incluso me lo pregunto, porque, ¿qué le han hecho? ¿Por qué ha deshumanizado tanto usted a los migrantes? ¿Tanto le cuesta ver en un MENA, como los llama usted, a una niña? ¿Tan difícil le resulta empatizar con un joven que se ha jugado la vida cruzando el Sahel y el Mediterráneo para encontrar un trabajo en nuestro país y poder mandar algo de dinero a su familia? ¿Tan diferente se cree usted? ¿Tan superior? Yo podría recordarle algunos datos aquí que he dado en mi intervención inicial, ¿no? Podría decirle que los migrantes son una pieza clave para nuestro crecimiento económico y para nuestro mercado laboral, lo he dicho antes. Sectores como la agricultura, la construcción, la hostelería, representa la mano de obra migrante entre el 25 y el 50% de la misma. Podría recordarle que aportan al estado del bienestar mucho más de lo que demandan. Ha recordado antes las cifras el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Podría hablarle de los cientos de miles de casos de integración exitosa que vive nuestro país cada día. O podría darle una larga retahíla de números y de estudios que demuestran que los migrantes ni alimentan la delincuencia, como usted ha dicho aquí desde esta tribuna, ni le quitan el trabajo a los españoles. Pero mi pregunta, en fin, permítame que lo comparta con usted, ¿para qué? Si usted todo esto ya lo sabe, señoría. Usted no odia a los inmigrantes por ignorancia, los odia por interés. Bueno, creo que son unas palabras contundentes y sí me gustaría que algún rato recabáis un poco más de información. En otras partes es todavía el presidente del gobierno más contundente, mucho más contundente. Pues sí, de verdad, le llega a decir que él odia a los migrantes porque de verdad eso le da votos y él es una persona que vive del sistema. Él más bien es el parásito y no los migrantes como él lo estaba poniendo. Entonces, queremos simplemente, les dejo allí esa nota, me parece muy interesante lo que ha dicho el presidente del gobierno. Es la primera vez que sale de frontal y tajante. Así es que nuestra enhorabuena a esta intervención del presidente del gobierno en el Pleno del Congreso Nacional. Así es que, sin nada más, pues dejo esto hasta la próxima. Un saludo, siendo las 18:14. Nos vemos la próxima semana. Si nos educamos en migración, entendemos la importancia de la construcción de la ciudadanía universal. Soy ciudadana. Yo soy ciudadano. Yo soy ciudadano. Todos somos ciudadanos universales. Muchas gracias, Vladimir. Sin duda lo que nos has comentado nos despierta mucho el interés de poder abordar el tema de la xenofobia y la discriminación, aún más cuando son personas que tienen poder o autoridad sobre muchas más personas. Pero esto lo estaremos abordando en próximos capítulos aquí en Caminos que Dejan Huellas. Más bien quiero retomar nuestro diálogo con Jax. Jax, algo que la gente pregunta mucho y creo que es pertinente poder abordar es el tema de las redes de traficantes, de migrantes. Para las personas es muy común poder relacionarse con estas redes para poder realizar estos procesos sin medir el costo humano, uno, y segundo, nivel, el costo económico. Abordemos un poco más, Jack, desde tu perspectiva. A ver, un tema complejo, nos podemos quedar mucho tiempo. Siempre hay por lo general cuando se habla de estos temas, primero que lo que nos viene en la cabeza es una mirada punitivista, jurídica, si tú quieres, en torno, que es el discurso oficial, estatal, en torno
a criticar a las redes de tráfico de migrantes, ¿no? No vamos a hablar de trata, ese es otro tema y requiere también un espacio puntual. Pero cuando hablamos de las redes de tráfico de migrantes, que está penalizado en la mayoría de las legislaciones, justamente, y me gustó que no arranques por esta pregunta, que es la que siempre se pone cuando se habla de este tema, se olvida lo que hablábamos al inicio. Se olvida de por qué la gente utiliza estas redes, por qué existen estos actores transnacionales, porque las redes de tráfico operan de manera transnacional. Y justamente la respuesta a todo esto es nuevamente por las políticas migratorias restrictivas. Si es que las redes de migrantes existen porque los estados lo permiten. Porque si es que hubiese políticas migratorias que vayan a favor del derecho de los migrantes, que vayan a favor de la libre movilidad, que tengan políticas para que las personas puedan residir, buscar un trabajo, ya sea temporal o permanente en destino, no se necesitaría de estos actores, ¿no? Eso es lo importante que hay que entender, que estos actores surgen como efecto de el sistema mundo cada vez más restrictivo para personas migrantes que no se ven posibilitados a migrar por la vía regular. Todos ustedes han escuchado, yo entiendo que mucha gente que está en este programa ya está muy vinculado a los temas migratorios. El estribillo que nos han vendido hace mucho tiempo de la migración regular, ordenada y segura, ¿no? Siempre vas a escuchar estas tres palabras en el discurso del establishment, pero lo que hemos visto justamente estos años es que al menos en América Latina, no toda esa migración, o una muy buena parte de esa migración, no es ni regular, ni ordenada, ni segura, ¿no? Solo para poner unos datos, los famosos encuentros entre la Policía Migratoria Fronteriza, la Border Patrol, con migrantes latinoamericanos, desde el 2021 hasta la fecha ha ido en incremento, ¿no? El 2021, por ejemplo, 1.739.000 personas fueron encontradas, hubo estos encuentros con la patrulla fronteriza. Para el 2022 subió a 2.270.000, estoy hablando de números gruesos de migrantes de América Latina, y para el 2023, 2.469.000. ¿Qué es lo que nos dice? Que todas estas personas que llegaron a la frontera, porque prácticamente hablamos de migrantes latinoamericanos que entran por la frontera sur de Estados Unidos, la frontera de México con Estados Unidos, todas estas 2.600.000 personas en algún momento de su recorrido usaron algún pasador, coyote, pollero o traficante, como se denomina oficialmente, ¿no? Esto implica una cantidad de dinero que está en juego porque las personas requieren pagar a estas personas para que les lleve a su destino. Entonces, lo complicado acá es ver cómo muchas de estas personas evidentemente lucran de la necesidad de los migrantes por querer reencontrarse con sus parientes o poder ir al país que han elegido. Y algunos estudios antropológicos realizados acá en nuestra región andina o en México sobre todo, hacen una distinción entre pollero bueno y pollero malo, ¿no? Porque lo que hay que entender que estas personas, como sucede en el austro de nuestro país, son personas vinculadas mucho a la comunidad. Son personas que incluso tienes vos un tipo de parentesco ritual, ¿no? Es del padrino, es del ahijado, la madrina. Entonces, los estudios antropológicos han detectado cómo depende mucho de la relación formal, incluso ritual de parentesco que pueden tener entre el migrante, su familia y estas personas que están arreglando el viaje. Entonces, yo pongo esta lectura más antropológica y política para no caer solo en este discurso jurídico de la falta que cometen estas personas que trafican, sino colocarlo dentro de un panorama más global de entender por qué se utiliza estas vías. Evidentemente,
Hay personas que lucran, ¿no? Estuvimos hace poco en la frontera entre Colombia y Panamá, justamente en el tapón del Darién, en la puerta del tapón, en Necoclí. Y hasta ese punto, por ejemplo, cualquier emigrante que viene del sur, desde Chile, Perú, Ecuador, de cualquier nacionalidad, puede llegar sin necesidad de un pasador. Llegado a ese punto, ya todas las personas que quieren internarse en el Darién necesitan de un operador que les ayuda a continuar el viaje, ¿no? Y aquí empiezan justamente los problemas, porque el que más plata tiene mayores facilidades para llegar, el que menos tiene se complica, empiezan ahí los problemas, las extorsiones, mucha gente que no reúne el dinero que te piden, les toca trabajar ahí en la calle, en la playa para poder obtener el dinero. Entonces hay una serie de entramados alrededor de esto, pero justamente la gente utiliza estas vías y ahora, por ejemplo, un viaje vía Coyote desde Ecuador hasta Estados Unidos podía costar entre 15,000 y 17,000 dólares. Ahora la gente que utiliza el Darién en la llamada ruta pobre te puede costar 2,000, 3,000 dólares. Entonces, fíjate la diferencia de recursos. Y esto va cambiando conforme hacen algunos tramos por avión, por tierra, y hay toda lo que se llama una infraestructura migratoria clandestina que posibilita que las personas que quieren llegar a su destino, que quieren migrar, lleguen a su destino, ¿no? Con estas modalidades de 3 intentos y evidentemente el gran problema es que muchas personas cuando logran llegar al otro lado, lo primero que tienen que hacer es pagar toda la deuda grande que tienen contraída con estas personas en los primeros años hasta saldar la deuda. Jacques, sin duda lo que tú comentaste es algo muy preocupante porque es verdad, tal vez la situación política, social, obliga a que estas redes vayan tomando mayor acogida con la gente debido a las facilidades y los medios que les permiten a ellos poder realizar o cumplir estos procesos migratorios. Algo muy importante que quiero tomar en estos últimos minutos es la falta de información y la crisis humanitaria. ¿Tú crees que estamos viviendo nuevamente una crisis humanitaria grande frente a todos estos procesos migratorios? Porque no solo están saliendo de Venezuela, de Colombia, también hay muchos ecuatorianos que están saliendo de forma masiva hacia Estados Unidos, que es uno de los países más deseados, digamos así, por nuestra población. Y lo mismo pasa con el tema de Centroamérica, también el Caribe, sobre todo de la población haitiana frente a su situación que aún no ha mejorado a partir del terremoto que tuvieron. O sea, hay muchas cosas que se van sumando, ¿no? ¿Y tú crees que una de la falta de información obliga a que las personas realicen procesos por rutas irregulares? Y también la crisis humanitaria obliga a que las personas tomen como este mecanismo las rutas irregulares, ¿o hay algo que la gente debe conocer con referente a aquello? Otro de los temas que bien lo señalas tiene que ver justamente con este argumento que viene sobre todo desde los estados y el discurso oficial en torno a hacer campañas de prevención de la migración riesgosa. Ese es un clásico que tú vas a escuchar en gobiernos de acá de la región, e incluso en algún discurso de las ONGs. No digo que no esté mal, ¿no? Hay que hacerlo, la gente tiene que estar informada de lo que pasa. Mi crítica va en señalar que por lo general no hace falta eso, ¿no? Porque los migrantes conocen de primera mano de lo que ya pasó su primo, su tío, su hermano, su mamá, su papá, de lo que pasa en la ruta, ¿no? Ellos saben perfectamente a los riesgos que se exponen, ¿no? Entonces, ¿es importante tener información? Sí. ¿Eso, tener información y contarles los peligros de la ruta, va a detener la migración? No. Sobre todo porque no hay que caer en el discurso también de la crisis humanitaria que también nos venden, sino en el caso de ciertos países
concretamente lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Haití, lo que pasa en Ecuador, y me detengo evidentemente por el interés de nuestro público en el Ecuador. Es una crisis estructural la que la que vivimos, ¿no? La gente no se está yendo del país porque la situación del país no aguanta más, ¿no? Insisto, nosotros acabamos de levantar datos con migrantes en tránsito en Colombia y en México, y también otros colegas y periodistas que también han hecho algún trabajo en los últimos años, te dan todos la misma conclusión, ¿no? Nos vamos porque no podemos más la situación que vive el país. Ya no solo es la situación económica que vivimos hace 20, 25 años cuando tuvimos la primera estampida migratoria, sino por eso yo hablo de una crisis estructural, ¿no? Entre el desempleo, entre la pobreza, a eso le sumas la violencia, a eso le sumas las muertes, a eso le sumas las extorsiones. La mayoría de personas que están saliendo del Ecuador no son por temas económicos, es porque se han visto amenazados, se han visto extorsionados por estas bandas que se han tomado el territorio, ¿no? Entonces, el problema no es una crisis humanitaria, el problema es una crisis estructural la que nos han llevado estos últimos gobiernos, porque justo coincide el incremento de migrantes ecuatorianos después del 2020, cuando se abrieron las fronteras, cuando vimos un desmantelamiento del Estado social, cuando vimos un desmantelamiento de toda la infraestructura social que la gente, sobre todo las clases bajas, necesitaban. Y eso ha sido un motor que ha impulsado la migración. Entonces, la gente, hay un reportaje que salió, un artículo con una frase lapidaria que yo siempre la utilizo también para mis clases, de un colega, me parece que era del País, de este periódico español, que un ecuatoriano decía: prefiero cruzar 2 veces el Darién que quedarme en mi país, con los riesgos que eso implica. Entonces, esa frase te define que la gente está dispuesto a dejarlo todo antes de que quedarse en el país, ¿no? Porque aquí ya no hay las condiciones. Es lo que hemos visto: 415,000 personas que han salido del país en los últimos, a partir del 2021, ¿no? Estamos hablando de unas cifras comparadas con la primera estampida migratoria. Vivimos una ola migratoria, ¿no? Que lastimosamente no se habla mucho, que no se habla desde el discurso oficial, pero todos nosotros los que estamos en el tema sabemos perfectamente que algunos están yendo por el Darién, otros volvieron a tomar un avión hasta El Salvador, otros están viviendo las complicaciones que pasó por el cierre de relaciones diplomáticas con México, y vemos cómo las condiciones de nuestros migrantes, de por sí jodidas en el tránsito, se han vuelto aún más complicadas por la invasión del gobierno de Ecuador a la Embajada de México. Todo esto ha repercutido en nuestros migrantes en tránsito. Entonces, la situación es completamente complicada, es una crisis estructural que yo no veo una salida, lastimosamente, y vamos a seguir viendo este desangramiento de nuestra población. Con algunas preocupaciones, Jax, como para ir cerrando. La primera, el tema del envejecimiento poblacional, que ya tú lo abordaste, de que hay una proyección que para el año 2050, sobre todo en los países del Caribe y de América Latina, habrá una población adulta y adulta mayor, es decir, va a escasear más del tema de mano de obra. Lo segundo es, efectivamente, cómo esto impactará también, ¿no es cierto?, en la forma de vida de nuestras comunidades. Y segundo, el tema ambiental. Como es notorio, el cambio climático ya ha empezado a tener sus estragos a nivel del Ecuador, a nivel de la América Latina, y esto ha obligado también a hablar sobre los desplazamientos de personas por temas ambientales. ¿Cómo tú lo miras y cuál crees que son los retos de aquí a futuro para abordar un tema tan delicado como es el tema migratorio, ¿no? Aún reconociendo, como tú ya lo has dicho, cerrando las fronteras, hablando de mecanismos de regularidad, pero no facilitando los mecanismos para que efectivamente la gente pueda desplazarse de forma libre y también segura, digamos así. O sea, los retos son muchísimos, ¿no? Voy pensando más en la región, en América Latina como un todo. Evidentemente hay que ver ciertas particularidades. A mí me parece que va a marcar mucho el futuro de nuestros migrantes
lastimosamente los resultados de las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos sigue siendo el destino preferencial de la migración latinoamericana y ecuatoriana, y los resultados de noviembre pueden nuevamente complicar aún más la situación de nuestros migrantes. Insisto, ya conocemos la posición del candidato y expresidente Donald Trump. Tampoco es que uno crea que con la otra candidata las puertas van a estar abiertas. No, no es así. Hay unas políticas estatales, una visión estatal en torno a esta problemática, pero sin embargo, uno puede ver algún tipo de apertura, de mayor diálogo en torno a un candidato y a otro, ¿no? Entonces me parece que un elemento tiene que ver cómo va a quedar definido el tablero político electoral en Estados Unidos, y definirá también mucho de la visión y del futuro de nuestros migrantes. Dos, me parece que es fundamental saber nuevamente atacar las causas de la migración. Lo que habíamos hablado, no solo los temas económicos, no solo los temas de empobrecimiento de nuestra población, sino otro tipo de causas como como el racismo y la xenofobia. Por ejemplo, muchos de los haitianos que hemos visto que están migrando y que están llegando también con fuerza a Estados Unidos, no están saliendo ya de Haití, son migrantes que salen de Brasil, de Chile sobre todo, que están saliendo por la discriminación, la xenofobia y el racismo que han vivido en esos países. Y tercero, lo que tú señalas, y una preocupación que hay que ponerle en el debate, que tiene que ver con el incremento de desplazamientos por temas ambientales, lo que se conoce como migrantes climáticos o migrantes refugiados ambientales. Este es un tema que ya está en el tapete, que ya hay muchos colegas que están colocando este tema como una preocupación y un incremento. Hemos visto lo que ha sucedido en nuestro país en este verano, en lo de Brasil también hace poco tiempo, las inundaciones, y esto evidentemente va a provocar tanto un desplazamiento interno al interior de un Estado-nación, como migración forzada o refugiados que buscan un tercer país. Entonces, los temas sociales, los temas económicos, los temas de seguridad para el caso nuestro, los temas ambientales, son problemas estructurales que se requieren una respuesta de los estados y de los gobiernos que están al frente de cada uno de nuestros países. Lastimosamente, vemos cómo ciertas políticas implementadas en algunos países nuevamente vuelven a activar la migración. Por ejemplo, el caso de Argentina, que habían disminuido los flujos migratorios, vemos cómo nuevamente se empiezan a activar como parte de estas políticas de ajuste neoliberal que está implementando este gobierno libertario de Milei. Entonces, por eso insisto, hay que ver las condiciones de cada uno de los países, pero si no resolvemos los problemas estructurales de América Latina, vamos a ver tanto una migración intrarregional al interior de la patria grande, pero sobre todo, lastimosamente, las personas van a querer seguir llegando a Estados Unidos independientemente del candidato que gane, y lo que vamos a ver es nuevas rutas. Otra vez se pueden articular las rutas marítimas para poder llegar al destino. Es muy complejo el futuro para nuestros migrantes. Jacques, ¿cuál sería tu mensaje final a toda la comunidad universal a través de Caminos que Dejan Huellas? No son tiempos fáciles, no son tiempos duros son tiempos duros para todos más en nuestro país. A todos estos problemas que hemos hablado se suma ahora el problema de los apagones, comunidades, barrios enteros que van 10, 12 horas sin luz. Esto te afecta aún más esta crisis estructural que he hablado. Es un momento de mucha solidaridad. Yo creo que en estos tiempos donde vemos un Estado ausente, un gobierno que no le importa la situación de la mayoría de la población, nos queda cuidarnos de entre nosotros, como siempre digo. Es un momento de repliegue y de mucha solidaridad, porque de esto no salimos solos, ¿no? Necesitamos salir juntos, juntarnos entre familia ampliada, entre barrios, entre vecinos, entre comunidad,
para poder salir adelante. Y cierro con esto, los últimos datos nuevamente de remesas nos hablan justamente de esa solidaridad, ¿no? Han incrementado muchísimo el envío de remesas. Parece que este año una vez más se va a batir récords sobre los 5.000 millones, que son una inyección que llega directamente al bolsillo de nuestras familias. Así es que un agradecimiento a todos aquellos migrantes que no se olvidan de los de acá. Muchas gracias, Jacques. Sin duda, la situación de los procesos migratorios es algo que hay que seguir profundizando, aún más sabiendo que las causas estructurales no han sido tocadas, más bien han sido negadas a veces por los mismos gobiernos, y esto implica también una reacción por parte de la sociedad. Invitar a toda la comunidad universal a seguir creando estos puentes que nos permitan relacionarnos, que nos permitan generar esta empatía, esta solidaridad, y también el reconocimiento que los procesos migratorios traen consigo también mejores días, no solo para la persona y la familia, sino también para la comunidad receptora de migrantes. Sigamos construyendo esta empatía, pero también sigamos reconociendo que somos una comunidad de migrantes y que la mejor forma para poder combatir los grupos organizados, sobre todo que traen esta inseguridad, es a través de la unión, el compartir y el reconocimiento entre nosotros. Una buena semana, nos vemos la próxima semana. Un abrazo. ¡Hey! La gran fiesta del teatro está aquí. Del 2 al 14 de octubre vive el Festival Internacional de Artes Escénicas Escenarios del Mundo. 8 países invitados. 10 días de puro espectáculo en una ciudad llena de vida. Teatro Pumapungo, te esperamos. Toda la información en redes. Con el apoyo de la Alcaldía de Cuenca y su Dirección Municipal de Cultura. Para el Servicio de Acreditación Ecuatoriano siempre es un honor poderles visitar Etapa. Este es uno de los primeros laboratorios acreditados a nivel del país. Significa que lleva algunos ciclos en ese proceso de mejora continua y en esa madurez de su sistema. Les invitamos a Etapa a que siga así, que siga creciendo, que siga ampliando sus alcances y que todo ese proceso de brindar servicios lo siga haciendo con confianza para nosotros los ciudadanos el día de mañana. Como Etapa, estamos orgullosos de contar con la certificación del SAE para nuestro laboratorio de aguas residuales. Es importante destacar que somos el único laboratorio en el sur del país que cuenta con esta certificación por más de 15 años. Esto demuestra nuestro compromiso con la ciudadanía para trabajar con calidad en todas nuestras acciones, con lo cual preservamos no solamente la gestión propia de Etapa, sino también el ambiente y sobre todo a una ciudad, promoviendo que sea limpia y sostenible. Te invitamos a visitar un lugar especial, un lugar donde vierte la vida, que reverdece sus paisajes, para brindarnos las más fantásticas aventuras. Un lugar cuna de cultura de la que heredamos, costumbres, historia y sabiduría. Un lugar donde se elabora el sombrero y la macana, donde la cholita habita y baila con su pollera bordada, para contagiar con su alegría a quienes la admiran, mientras su fe se levanta hacia el infinito. Ese lugar es Azuay, una hermosa provincia que te invita a visitarla. Azuay es el destino. Prefectura de Azuay. Autorización número 3101. CNE, Elecciones Generales 2025. Gracias a la vida que me ha dado tanto. De compartir con aquellos que no son de aquí.
Viene la gente de todo lugar para que tú le des su amor. Agradecemos a todos los migrantes universales, a la comunidad de acogida en los diferentes países, a las instituciones públicas y privadas como organizaciones sociales defensoras de los derechos de las personas en movilidad humana. Esta es una producción de la Fundación Crea tu Espacio, Sistema Radial del Sur, Radio Silveria Estéreo, Radio La Voz de Ingapirca, Voces Azuayas y las 32 radios comunitarias a través de Corape Satelital. Deja huella en ti.